Pues buenos días por tercera vez. Y nada, a vuestra disposición para comentar pues lo que estiméis conveniente. Yo creo que podemos hacer un balance pues, de la temporada, por una parte, y por otra, pues tratar todos los temas de actualidad y de futuro inmediato. Así que adelante, prefiero que entren ya las preguntas directamente y seguro que van a salir todos los temas. Bos días, Tino, aquí Javito, Radio Galega. Antes de nada, un pouco balance do que foi este curso. A afición ao final acabou bastante cabreada, queimada co equipo. Que nos pode dicir o presidente? Bueno, si hacemos un balance, vamos a decir, ¿no?, del primer equipo, entiendo, ¿no? Porque, digamos, la actividad pues, del club tiene varias dimensiones, pero si nos centramos en lo que es el primer equipo, hombre, yo lo primero que diría es que cumplimos el objetivo, más que el objetivo, la necesidad, ¿no? La imperiosa necesidad de estar en primera división, que yo creo que es importantísimo para el futuro y para la viabilidad del club. Es cierto que deportivamente, pues el objetivo también era ir a hacer un paso más, dar un paso más, estar más adelante. No pensábamos inicialmente, pues, por poner un ejemplo, hacer alguna referencia a datos, pues tener menos puntos que el año anterior, donde habíamos finalizado con 42 puntos y este año con 36, y por lo tanto, pues desde ese punto de vista de ese objetivo de dar un paso más en lo deportivo y de crecer, pues esa parte no la hemos conseguido. Pero sí es cierto que hemos conseguido lo que podríamos denominar, pues, objetivo básico, objetivo fundamental, que es la permanencia. Creo que más allá de las sensaciones, que además pues hay que respetar a todo el mundo, cómo vive, ¿no? El dato es el que es. Nos hemos salvado, somos los 16, tenemos 36 puntos. Eso es el dato objetivo y que no se puede discutir. Cómo cada uno lo vive, pues evidentemente es libre. Para unos será muy malo, para otros será pues regular, suficiente, etcétera. Quiero decir, eso pues evidentemente hay que respetar todas las opiniones. Es verdad, yo siempre lo digo, que en el fútbol es muy importante pues, el dinero del que se dispone, que no es tanto el presupuesto como el tope salarial. Al final, mi valoración de lo que es el campeonato, pues diría que por un lado el Deportivo está exactamente donde le corresponde. Si analizamos, que es el puesto 16, si analizamos el conjunto de la clasificación, vemos que 12 equipos están o exactamente en su puesto de tope salarial, o uno arriba o uno abajo. Es decir, estamos hablando de que un 60% de los equipos clava los resultados prácticamente en relación al tope salarial. Y creo que pues hay dos equipos, y para mí son dos espejos donde mirarnos, son dos equipos o dos clubes en los que pues tendremos que incorporar en nuestro análisis para ver en qué medida pues cosas que hayan hecho ellos nos pueden valer a nosotros para el futuro, que tienen resultados sobresalientes. Y por lo tanto nosotros tenemos que aspirar a hacer resultados en la competición similares, que son el Eibar y el Alavés. Y en sentido contrario, creo que hay, podríamos decir, hasta 3 equipos que en relación a sus posibilidades económicas, a lo que invierten en la plantilla, pues tienen resultados, yo diría que malos, ¿no? Como son el Valencia, que estamos hablando del cuarto tope salarial con 130 millones de euros en la plantilla, que es una cifra muy significativa y que cae 8 puestos en relación a lo que podría ser su potencial teórico. El Granada, que no es un equipo que para nada, desde luego en dinero creo que es el 13 y es un tope salarial pues en torno de los 32 millones de euros, con una incorporación, con un préstamo muy barato de un jugador importantísimo como Adrián Ramos en el mercado de invierno y que cae al último lugar. Y de alguna manera el Betis, ¿no?, que es el que queda al final de 15 con el 10º tope salarial y con 20 millones de euros más que el Deportivo, y está un puesto por encima de nosotros. Si exceptuamos del análisis esos dos que yo considero sobresalientes, por lo tanto el 10% de la competición saca un sobresaliente, el 15% podemos decir que suspende, entre comillas, y de ahí los grandes cambios que ha habido en esos clubes de entrenadores, de dirección deportiva, etcétera. El resto de la competición, ese 75%, pues prácticamente estamos pues donde nos toca por el dinero que manejamos y por el potencial económico que tenemos. Y como decía antes, de 75, un 60% en concreto prácticamente clava los resultados. Con esto quiero decir que, bueno, pues no estoy contento, evidentemente me gustaría estar más arriba porque yo también soy un aficionado y siento lo mismo, ¿no?
y viajo con el equipo a todos los partidos y siento pues como un puñal el perder los partidos o no ganarlos, y solo hemos tenido un día que hayamos venido pues ciertamente satisfechos, además del día de Villarreal, por haber conseguido ese objetivo básico, pero tenemos ese reto deportivo de tratar de ser el siguiente Eibar o el siguiente Alavés en cuanto a rendimiento deportivo, y también tenemos un reto que me atañe más directamente, que es el reto económico de mejorar pues el tope salarial, que al final pues se traduce en, por una parte, generar más ingresos, por la parte del gasto, gastar menos y reestructurar deuda en la medida que se pueda. Ese es el objetivo. Buenos días, Jesús Sobrino, Radio Marca. Con todo lo que se ha dicho en este final de temporada, a pesar de que tenía contrato un año más con la permanencia, ¿en algún momento ha habido alguna duda sobre Pepe Mel? Bueno, sobre Pepe Mel, en su momento, creo que fue la última vez que hicimos preguntas o contestamos preguntas a los medios, afirmé que si se cumplía el objetivo que iba a ser el entrenador, y en eso estamos y esa es la decisión. Realmente no hubo en ese sentido ningún debate. Yo creo que Pepe Mel, si proyectamos sus números, son números por encima de lo que hemos conseguido finalmente esta temporada, y creo que también merece, yo creo que ha hecho un buen trabajo, ya conoce el club, está con nosotros, yo creo que hay buena sintonía con dirección deportiva, buena sintonía con la plantilla, buena sintonía con Consejo de Administración, y creo que merece pues empezar el nuevo proyecto y desarrollar sus proyectos, y esperemos pues que con mucho éxito en el futuro. Entonces, realmente nosotros cuando lo contratamos, ya lo contratamos para finalizar la temporada y pensando en que íbamos a lograr el objetivo de la permanencia. En aquel momento teníamos, creo recordar, 19 puntos, pues que continuase un año más. Es cierto que, como se pone muchas veces en los contratos, ¿no? el de Pepe Mel, el de otros entrenadores o incluso jugadores, pues hay algún tipo de cláusula pues de escape por las dos partes, pues si al final la relación por algún motivo pues tiene algún problema, pues es una cláusula que se pone, pero no nos hemos planteado ejecutarla en ningún momento y confiamos plenamente en Pepe Mel y su cuerpo técnico. Buenas tardes, buenos días, Tina, Celtea Regueiro de Deporte Campeón. Yo quería preguntarte si el Deportivo esta temporada ha agotado su tope salarial, lo ha gastado por completo o ha quedado un remanente. El de la temporada pasada, sí. De esta temporada. Sí, lo hemos gastado. En el caso de, hablabas antes del tema del dinero y que hace que los equipos se coloquen en el puesto que corresponde con el dinero que manejan. ¿El Deportivo está trabajando, sigue trabajando, puede adelantarnos algo de algún tipo de plan para refinanciar esa deuda que tiene contra Sí, estamos trabajando. En este momento pues no podemos, es un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo, no tenemos ninguna novedad que anunciar y ese es el objetivo. Si no, pues posiblemente, si no consiguiésemos mejorar en ese sentido, pues posiblemente veríamos cómo la próxima temporada pues prácticamente repetiríamos tope salarial o incluso, y dentro de la posición relativa en función de quiénes finalmente asciendan, pues podríamos estar incluso por debajo de ese puesto 16. Nuestra ilusión y nuestro objetivo, como decía, pues es conseguir reestructurar esa deuda y conseguir que ese tope salarial mejore. Yo creo que es importante y no es hacer referencias ni a herencias ni a mochilas, pero sí la realidad de las cosas. El Deportivo este año, en esta temporada, ha pagado hasta la fecha 18.600.000 euros de deuda, que teníamos el año pasado y ahora no tenemos. Y aún vamos a pagar unos 600.000 euros más. Es decir, estamos hablando de 19.200.000. Mucho más de 1 millón de euros, 1,5 millones de euros cada mes de deuda. Lo mismo que costó Lucas. Un Lucas al mes en precio de coste. O 3 veces los abonos y palcos VIP de una temporada los 3 próximos años. Eso es lo que hemos pagado este año. Y esta es la realidad del Deportivo. Ni nos da miedo. Ya sabemos dónde estábamos, dónde nos metíamos, pero esa es la realidad. Evidentemente, si a nuestros rivales les quitasen 19 millones, seguramente nosotros competiríamos mejor, o si nosotros tuviésemos esos 19 millones para invertir en el campo. Es nuestra realidad y por eso creo que también a la hora de valorar el rendimiento deportivo toca también analizar esta otra parte que creo que es determinante, sin ninguna duda. Muchas veces a nivel aficionado pues se nos recuerda, incluso a nivel de medios, por la calle, pues se marchó Lucas, se marchó Babel, yo añado, y se marchó Fabricio también por dinero, pero también se marchó por dinero. Normal, tenía un contrato muy superior al nuestro, pues
posiblemente con 4 millones de euros, es decir, nos sobrarían todavía 15, tendríamos a esos 3 jugadores en el Deportivo, si hubiésemos podido gastar un poco más. Esa es la diferencia de tener o no tener. Aún así, no nos puede servir de excusa en ningún sentido. Y mi exigencia al director deportivo y al cuerpo técnico es que nosotros seamos el Alavés, el Eibar, y a pesar de estar donde estamos con este tope salarial o con estas disponibilidades económicas, pues saquemos ese sobresaliente y no nos conformemos simplemente con empatar aquello para lo que parece que estábamos configurados, que aspiremos al sobresaliente. Y en eso estamos trabajando pues para el año que viene. Y la última por mi parte, en referencia al tope salarial, el Deportivo está intentando con la Liga consensuar para que se le suba un poquito ese tope salarial, para poder aspirar a ese sobresaliente que usted dice. Bueno, el sobresaliente tiene que ser, digamos, manejando con mejor, si podemos, y sobre todo con más rendimiento en la parte de competición, ¿no? Porque creo que a la hora de valorar el rendimiento o la acción de la dirección deportiva, creo que procede a analizar 2 planos, ¿no? Uno es la competición deportiva, dónde nos lleva la competición deportiva, dónde llegamos compitiendo en primera división, y también el patrimonio deportivo, el patrimonio que generamos en forma de jugadores, de ventas, etcétera, que yo creo que hay ahí también un trabajo muy relevante, al menos desde que nosotros estamos en el Consejo de Administración, si comparamos cuál era nuestro patrimonio deportivo en forma de jugadores cuando llegamos y qué jugadores tenemos hoy y cuánto nos han costado, porque en muchos casos han sido costes muy bajitos o coste cero, ¿no? Y hemos conseguido, pues, por ejemplo, el traspasar el jugador gallego más caro de la historia. Al final la Liga tiene unas normas, y las normas pues son las que son. Cabe interpretar relativamente poco. Entonces, vuelvo a insistir, el reto es generar más ingresos, gastar menos o estructurar la deuda, que en este caso, en el caso del Deportivo, es especialmente relevante, porque estamos hablando de que, a pesar de todo, seguimos debiendo 93.255.000 euros, que es mucho más de algunos concursos sonados del fútbol español. Cuando entraron en concurso no tenían ni siquiera esa deuda. O sea que sigue quedando una montaña alta que escalar, que repito, nos da miedo, conocemos o lo conocíamos, tampoco es ninguna sorpresa, pero es una realidad. Buenos días, presidente. Pepe Torrente, Cadena COPE y Diario Marca. ¿Y cómo se está confeccionando el nuevo proyecto? Me refiero, la dirección deportiva, ¿con qué dinero va a contar? Porque si ahora mismo no hay solución a esa reclasificación de la deuda, no se sabe tampoco el tope salarial que va a tener el Depor la próxima temporada. Entonces, ¿cómo se está avanzando en esa confección de la próxima plantilla si no se sabe el dinero con el que se va a disponer? A la dirección deportiva la instrucción desde el punto de vista del dinero es que, por un lado, tenga un plan A similar al que tuvimos este año, y un plan B con una cifra que yo le he dado al director deportivo con una solución reestructurada, si es que se puede conseguir. Estamos en plazo porque, a pesar de que los topes salariales, digamos, la Liga los cerrará a final de junio, el tope salarial se puede mover, ¿no? Es decir, si demuestras en julio o en junio, desde luego nosotros estamos trabajando para que sea cuanto antes, pues que tienes o más ingresos, ¿no? Porque, repito, no solamente se mueve por reestructurar. Si mañana conseguimos un patrocinio de 3 millones de euros más de algún sitio, pues también entra ese dinero en el tope salarial, pues se puede mover siempre que justifiques y acredites correctamente pues que tienes esos nuevos ingresos o que has reestructurado. Pero, en definitiva, la instrucción a la dirección deportiva es: trabaja en 2 escenarios. Un escenario equivalente al que tuvimos este año, en cuanto a dinero, y un escenario superior, con un dinero que yo le he comunicado al director deportivo, si las cosas salen, pues como yo pienso que pueden llegar a salir, pero que en este momento no está cerrado. Los fichajes se van a retrasar más que el año pasado, que prácticamente estaba la plantilla completa cuando se inició la pretemporada. Luego por aquello... No necesariamente. Claro, pero si estamos todavía en mayo, los mercados... Hay muchos clubes que prácticamente ni te atienden, que todavía tienen algún objetivo, que están compitiendo por algo, que tienen que venir de citas de final de temporada. Quiero decir, yo creo que estamos con tiempo de sobra en este momento para hacer lo que queremos hacer, que además tampoco creo que vaya a ser de grandes cambios en cuanto a números. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo pues más en calidad que en cantidad. Hola, presidente. Mario Durán, Radio Voz. En ese sentido, porcentualmente, más o menos, ¿en cuánto puede beneficiar en el límite salarial si se obtiene el crédito? Porque, claro, la deuda seguirá estando ahí.
Cuando tengamos una solución, ojalá, si es que la tenemos, la presentaremos. Y la presentaremos pues, con todos los detalles y explicaremos también el impacto que puede tener. ¿Y está muy avanzado? ¿Eres optimista? Mientras, en la vida, mientras las cosas no están, no están. La realidad es que no está y no es algo que se vaya a anunciar la próxima semana ni en 15 días. Y también quería preguntar si todo esto puede afectar a las ventas, si puede haber más urgencia en caso de no llegar a un acuerdo por el crédito, si por el momento no os lo planteáis. Está el caso también que se habla estos días de Florin Andone. Bueno, con carácter general no afecta a las ventas porque nosotros no estamos haciendo ninguna previsión sobre la base de tener ingresos de ventas, ¿vale? Por lo tanto, ahí lo haríamos si nos interesa. En caso concreto de Florin Andone, no hay ninguna intención de venderlo y salvo que vengan con la cláusula, no hay ninguna negociación. Creo que al director deportivo le han llamado, a mí me han llamado clubes de fuera de España y ya se lo he comunicado, que no hay caso Florin Andone. Lo consideramos un activo importante del Deportivo, creo que el jugador está muy contento aquí y nuestro reto, evidentemente, no es vender a Florin Andone, sino es encontrar el acompañante, la pareja, el complemento o el nuevo delantero que nos haga ser pues, más potentes y más letales. Ese es el objetivo. Fran Hermida, Cadena SER. ¿Podríamos saber cuál es la diferencia entre esos dos escenarios que le ha puesto delante a la dirección deportiva? Ya sé que normalmente no se desvelan las cifras, pero la diferencia, por lo menos, para saber cuál puede ser un proyecto y otro. Cuando llegue el momento lo anunciaremos. Yo creo que no tiene ningún sentido. Creo que ahora mismo pues, ese dato lo conoce exclusivamente el director deportivo y el director de comunicación y bueno, pues yo creo que es así como hay que trabajar. Tenemos eso, como decía, 2 planes y bueno, pues si llegamos a buen puerto pues lo haremos y si no, pues no diremos lo que podía haber sido y no fue. Pues lucharemos como hemos luchado este año y seguro que conseguimos el objetivo igual. Sobre esa parcela deportiva va a haber novedades en cuanto a pues una posible reestructuración o la llegada de nuevo personal para trabajar con Richard Barral. Bueno, conversaciones y reuniones con el director deportivo sí me habló de la posibilidad de hacer cambios en su dirección, en su departamento, que pueden venir por incorporaciones, efectivamente, por aumentar de recursos a la dirección deportiva y tratar de ir en la línea que tienen otros clubes también, donde efectivamente pues quizás tienen más recursos que nosotros. Pero bueno, pues tiene que ver con personas, puede tener que ver con funciones, con organización, con tecnología. Quiero decir, la dirección deportiva al final no es solamente personas, hay más cosas y él va a presentar una propuesta sobre lo que quiere hacer, la valoraremos y si tenemos posibilidad económica, que espero que sí, pues seguramente pues esos cambios se producirán. Pero siempre en ese caso pues de la mano de la dirección deportiva, que es quien los tiene que proponer. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Hablas mucho del tope salarial, efectivamente una liga pues son 38 jornadas y la Copa, pero cuando el presidente del Deportivo ve el rendimiento del equipo en muchos partidos, Granada, Real Sociedad, allá o aquí incluso, Español, ¿se acuerda del tope salarial o por qué no rinde tanto el equipo? Porque aquí se ha criticado al final de que el equipo no competía, la profesionalidad estaba en duda, incluso pues usted se cabreaba con la actitud de algunos jugadores y demás. ¿No ha habido algo más que para sacarle más a la plantilla de rendimiento? Porque es cierto, el tope salarial condiciona, pero muchas veces incluso la afición el último día contra el Español criticaba a los jugadores, su rendimiento. ¿No falta algo más que la justificación económica, simple y llanamente? Sin duda alguna, yo no he dicho que la justificación económica sea todo. Creo que es el componente más importante y creo que tiene una correlación muy directa con los resultados. Evidentemente, son muchas las cosas que hay que analizar. Yo creo que por momentos puede haber parecido y yo también a veces lo he pensado, pues que nos ha faltado pues de alguna manera casta, pues energía, competir, es decir, lo podemos llamar de muchas maneras, en partidos que hemos perdido e incluso en partidos que hemos puntuado. Yo recuerdo el partido Málaga, de Las Palmas, empatamos en Las Palmas, a mí particularmente pues no me gustó mucho, me gustó muy poquito. El primer tiempo en Granada, no aquí contra Granada, pues que tampoco me gustó nada. Quiero decir que hubo muchos momentos de la competición, pero bueno, pues quizá eso es algo que tenemos que valorar, ¿no? En qué medida pues nuestra mezcla de jugadores pues es suficientemente competitiva, ¿no? Y a lo mejor ahí pues sí que podemos fijarnos en otras mezclas, en otras combinaciones, pues que han hecho esos que han obtenido resultados
que yo calificaba de sobresalientes, con topes salariales como los nuestros. Esa es la tarea que hay que hacer ahora, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento de una tarea más de reflexión y más de razonar y salirnos de las emociones del año, que al final, pues evidentemente cuando vas al partido y no ganas, pues aflora todo y vienen todas esas sensaciones, ¿no? Yo creo que ahora es más un trabajo de racionalidad y ver efectivamente pues si ese gen competitivo que nos falta, pues cómo lo podemos tener. Yo sobre la profesionalidad de los jugadores, pues sinceramente no dudo. A mí me parece que tenemos en ese sentido una plantilla buena, no son jugadores que hayan protagonizado ningún escándalo de ningún tipo, muchos de ellos son gente muy familiar, de cuidarse. Aquí en La Coruña no estamos teniendo un problema ni de discotecas, ni de alcohol, ni de coger a jugadores a 220 por la carretera. Lo que pasa es que a lo mejor son como son y nos hace falta una pizca de alguna otra cosa que no tenemos, digamos, en la mezcla suficiente, ¿no? A veces hemos echado en falta pues ese liderazgo, ese echarse equipo a la espalda, ese empujar a los demás. Y a veces pues ves jugadores en otros clubes que con menos calidad técnica pues sí asumen esos papeles, esos roles y pueden hacer pues que el equipo pues en momentos que se puede desanimar o bajar los brazos no lo haga, ¿no? A veces nos ha faltado el famoso otro fútbol, el oficio. Hemos visto cómo nos han levantado puntos y partidos pues en minutos 93, en minutos 90, en minutos 89. Que, por ejemplo, ya no lo vi el otro día en Villarreal, ¿no? Creo que manejamos en ese sentido muy bien el partido ante un equipo pues con más potencial que el nuestro, pero en el que estuvimos yo creo que un poco más pícaros, un poco más hábiles a la hora de manejar situaciones que otras veces nos costaron puntos. Y pienso en muchísimos, pienso en Málaga, pienso cómo nos empató, cómo nos ganó el Atlético de Bilbao en San Mamés. O sea, bueno, realmente pues son muchos días en los que se nos han ido puntos de las manos, que a la postre además pues fueron enrareciendo el ambiente, te hacen dudar, porque hay días pues que has jugado mal, pero hay otros días que has podido sacar cosas y a la hora de la verdad pues no las hemos sacado y esos puntos luego pues los echas de menos, claro. También le quería preguntar cuántos expedientes ha abierto esta temporada, jugadores por comportamientos, y si ha ido al bolsillo de los jugadores. Pues que yo sepa ninguno. ¿Ninguno? Porque los expedientes pues es algo que inicia o que solicita pues el cuerpo técnico de dirección deportiva y eleva, digamos, aprovechando un procedimiento, utilizando un procedimiento normativo dentro del club. Si ellos consideran que lo resuelven ellos dentro de su ámbito competencial, vamos a decir, del propio cuerpo técnico o director deportivo, pues no llega, digamos, al Consejo de Administración o a la asesoría jurídica. Se lo preguntaba porque ha habido comportamientos que han trascendido de poca profesionalidad, tipo Cacuta el día del Real Madrid, Faisal incluso, Joselu y demás. ¿No cree usted que eso merecería un expediente? El cuerpo técnico y la dirección deportiva, no, vuelvo a repetir, si consideran que eso tiene que tener un expediente, o lo que ha pasado, o lo que se han dicho, pues lo informa. En ese caso no ha sido así, porque entiendo que ellos entienden y consideran que lo pueden resolver dentro de su ámbito. Luis de la Cruz, Diario AS, buenos días. El otro día se vivió un ambiente desagradable, por decirlo de alguna forma, en Riazor, de enfrentamiento entre varios sectores. ¿Le preocupa? Y si le preocupa, ¿cómo se reconduce esto? Bueno, yo creo que lo has dicho perfectamente. Yo creo que lo que pasó no es agradable, puedes no compartirlo, pero yo creo que hay que respetarlo y creo que además pues cada uno expresa su decepción. Yo antes lo decía, los datos son los que son. Seguimos en primera, somos el 16 y hicimos 36 puntos. Luego, la valoración que puede hacer cada uno y cómo lo viva, pues es de alguna manera lo elige cada uno. Insisto, hombre, pues no es algo que te alegre, hay que respetar a todo el mundo y lo que hay que hacer es trabajar. ¿Cómo se arregla? Pues trabajando y teniendo mejor rendimiento deportivo pues para que la gente no tenga esa sensación, sin más. Y luego dos nombres. Es conocido que el Deportivo tiene una opción para hacerse con todos los derechos de Juanfran. Y le pregunto si lo ha hecho ya o lo va a hacer en breve. Y después por un nombre que está pululando mucho, que es Germán Lux, por sus años en el club, si entra en los planes renovarlo o no. Tema de Juanfran, se va a ejecutar la opción, todavía no se ha hecho, estamos en plazo, y el resto de jugadores, incluido el tema de la portería, pues todavía no hay una decisión definitiva por parte de la dirección deportiva de altas y bajas. En el caso de la portería es cierto que tenemos 2 porteros ya firmados, por lo tanto si firmásemos ya inmediatamente, y creo que el club debe de manejar los tiempos, pues ya tendríamos cerrado el tema de portería. Yo creo que en portería pues tenemos que ver también qué ofrece el mercado. Incluso creo que
tenemos que tener en consideración y la propia dirección deportiva también lo piensa, qué sucede con el Fabril y si el formato de plantilla del año que viene, que a veces hablamos de que puede ser un 20+3, o sea, de campo, 3 porteros y 2 espacios para que gente del Fabril pueda subir, y más si estamos en segunda B, pues puede ser un 20+2+1, que ese tercer portero pueda ser del Fabril. Podría ser que alguno de los porteros actuales ya firmados tenga otros planes. En definitiva, yo creo que estamos en plazo, estamos con tiempo y tomaremos la decisión y en el tiempo que entienda el club que tiene que ser. Buenos días, Leticia Chas, Cadena COPE. También por otros 2 nombres, el caso de Carles Gil y Olayón, con opciones también de si pudiesen continuar o no. ¿Cómo están esas situaciones? Bueno, como decía antes, en el tema todo de jugadores, realmente pues la semana que viene espero pues que la dirección deportiva me diga definitivamente qué es lo que quiere hacer en todos los casos, y repito, en muchos casos pues jugaremos, entre comillas, la palabra jugar, pero manejaremos el tiempo. Es decir, yo creo que los tiempos pues los tiene que marcar el propio club, y vamos a ver pues en función de lo que van ofreciendo los mercados, que repito, esto está empezando, o sea, estamos todavía en mayo, pues tratar de mejorar y ganar en competitividad, y ganar en calidad, e incluso en ese gen competitivo al que antes hacía referencia. Y bueno, y otro nombre que siempre sale desde el último año, el caso de Lucas Pérez. Nos decía su representante ayer que le gustaría tener más minutos la próxima temporada, que se quieren sentar a negociar con el Arsenal a final de temporada, y que el Depor siempre es una prioridad. ¿Cómo está eso? Pues para nosotros también es una prioridad que vuelva. No es fácil porque tiene un contrato muy alto y un contrato todavía pues con varias temporadas en un club, en su club, en un gran club, que además ha pagado una cantidad muy importante. Estamos ahí llamando a la puerta, hablando con ellos. Si hubiese ese caso, si hubiese esa posible salida, pues el compromiso que tenemos es que nosotros seremos la primera opción, y desde luego antes hablaba de reforzar, digamos, el ataque del Deportivo, pues yo creo que sería una opción fantástica, pero en cualquier caso también creo que en este momento queda todavía lejos desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el económico, pero creo que también en el tiempo. No creo que esa posible o hipotética salida de Lucas Pérez del Arsenal, sea en cesión o de otra forma, se vaya a producir ahora pronto. Se ha hablado mucho de los equipos que quieren a Florin Andone, que estarían dispuestos a pagar una cantidad importante, de hecho, más de la que pagó el Depor el pasado verano. Otro futbolista que también tiene buen cartel es Juanfran, por el que también se está hablando de la posibilidad de un traspaso importante. Sidney también es un futbolista que tiene bastante cartel. Da la sensación, por estos datos, que hay futbolistas, o que la plantilla en general se ha capitalizado más, o sea, que vale más que al finalizar o que al empezar la temporada. Entonces, si los futbolistas valen ahora más, ¿por qué el grupo no ha conseguido dar más? Porque parece que la plantilla, como futbolistas individuales, sí son mejores, que incluso de lo que muestra la clasificación. No sé qué análisis hace el presidente de esta situación. Pues ese es el reto. De todas maneras, el juego del fútbol es un proyecto colectivo, no es la suma de individualidades. No por hacer una mera yuxtaposición de activos hacen que el activo colectivo tenga el rendimiento. Ese es precisamente el reto, ¿no? Yo creo que esa reflexión que haces pues es correcta y la comparto, y de alguna manera creo que también es un resultado de la acción de la dirección deportiva, que repito, al menos desde mi punto de vista, hay que valorarla no solo en el rendimiento deportivo de la primera plantilla, sino también en lo que yo llamo patrimonio deportivo. Nosotros, pues cuando llegamos aquí, el número de jugadores en propiedad y la posible venta que tenían está muy lejos de lo que estamos ahora. Vuelvo a insistir en los casos de los jugadores que citabas, pues bueno, veremos qué posibilidades ofrece el mercado, en qué están pensando ellos, pero en el caso concreto de Florin Andone, las posibilidades de venta del Deportivo son cero, exactamente cero, salvo que venga pues con la cláusula, y él, pues evidentemente, si se quiere marchar, pues sería un caso similar al de Lucas Pérez. En otro caso, o sea, que decir, no hay ninguna negociación de ningún tipo. Falaba agora de venta, ¿no? Que o tema de Andone está totalmente descartado, únicamente pola cláusula. Hai outro xogador que este ano sí que estivo a bo nivel, cedido. Hai posibilidade, hai intención do Deportivo de poder comprar a Guillerme dos Santos? Bueno, es un jugador que interesa, en dirección deportiva plantea que lo contratemos, cuerpo técnico también lo plantea, más allá de sin entrar en el dinero, que eso ya nos toca a nosotros, y bueno, vamos a ver qué se puede hacer.
en función de cómo se pueda llegar a hacer esa operación y de otras oportunidades que haya, pues tomaremos una decisión. Yo quería preguntar también, presidente, hablas de que no hay nada presupuestado en el apartado de ventas. En teoría, el club no cuenta con vender a ningún futbolista este verano. No, una cosa es que no se pueda vender o que se cuente con vender, y otra cosa es que esté recogido, digamos, en el presupuesto. ¿Y contáis con vender a alguien, me refiero? ¿O en principio salvo una gran oferta? Cuando vengan las ofertas, pues estudiaremos cada caso, ¿no? Depende. Y te quería preguntar por también... poner un ejemplo, si vienen a por Sidney con 6 millones no lo vamos a vender. Depende, pero lo que quise decir es que no tenemos necesidad. O sea, que el escenario presupuestario que estamos haciendo es sin ventas, sin ingresos por ventas. También es cierto que si hay ventas, posiblemente luego necesitemos incorporar jugadores, ¿no? Tendremos que ver en qué posición y en qué condiciones vienen esos jugadores. Y te quería preguntar también un poco por lo que el otro te comentaba antes, Luis, por lo que sucedió el ambiente en Riazor del pasado fin de semana. ¿Qué nos podías decir de lo que pasó con los Riazor Blues y cómo está todo el tema de las multas que tienen de antiviolencia? Bueno, yo creo que ya dije claramente lo que pensaba sobre lo que pasó, y el tema de las multas, pues nosotros seguimos exactamente en la misma posición que teníamos. Nosotros siempre defendemos al Deportivo y es lo que seguimos haciendo y lo que hemos hecho siempre, con errores o con aciertos, pero nuestro único compromiso es con el club y obtener los mejores resultados para el club. Estamos exactamente en la misma posición en la que estábamos, que es considerar que esas pancartas, pues, o lo que plantea la Comisión Nacional Antiviolencia, para nosotros no tienen razón. De hecho, incluso el Sevilla, digamos, hemos sido nosotros los que les hemos dicho cuáles son los argumentos que nosotros entendemos, y a partir de hablar con nosotros tomaron la decisión, curiosamente en el partido contra el Deportivo, a partir de ahí, de permitir unas pancartas que exactamente no sé cuáles eran, pero fue a partir de hablar yo con el presidente, de hablar entre los asesores jurídicos, y les hemos dado nuestros argumentos, que no quiere decir ni que sean los buenos ni los malos, es decir, cómo hacemos nosotros o cómo lo vemos nosotros. Y nada más. Y nosotros, pues, en general, hombre, sí que una cosa, las pancartas, yo lo que pediría es que en la medida que se pueda, y a ver si puede ser que no lo hagamos más, pues los insultos, que eso sí que no tienen ningún tipo de pase, las multas que vienen pues por insultos o por faltas de respeto a rivales, etcétera, pues en la medida que podamos las sustituyamos, si se puede, por otras cosas, ¿no? Porque eso sí que no es muy fácil defender, más allá de muchas veces pues problemas en los audios, no se entiende bien, no se oye bien, a los que te tienes que agarrar para intentar sacar algo, pero no es fácil pues cuando son cánticos, ¿no? Pero el tema de las pancartas, la posición es exactamente la misma que teníamos. ¿Me puedes confirmar, la cláusula de rescisión de Andoni son 30 millones de euros? No, yo nunca hablo de cláusulas ni de nada. Digo confirmar, no que es la información. Es que si la confirmo te la digo. Hombre, ya, pero... Es una cláusula, sí, da igual. A mí no es que de verdad, no es ni cuando nos favorece, ni cuando, es que favorece, es que cuando nos llame el club, que el que me llamó a mí ya le dije cuál era, pues ya se la digo. Por Juanfran hay una opción de compra, pero ¿va el 70% solamente o va el 100%? Hay una opción de compra que se va a ejecutar, punto. Es que, de verdad, nunca contamos los contratos de los jugadores ni de las relaciones con los otros clubes, lo contamos pues en las cuentas en la medida que hay que contarlo, y creo que no aporta nada. Juanfran, hay una opción de compra y se va a ejecutar. Luego ya veremos qué pasa, si hay alguna oferta, a él le interesa marcharse, etcétera. Yo creo que Juanfran está muy contento aquí, pero bueno, esto es fútbol y nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Y sobre el acuerdo con Hacienda aún falta mucho entonces? Falta. O sea, yo distingo entre falta o está cerrado. Mientras falte algo, pues falta. Evidentemente no estamos en cero. Evidentemente hemos trabajado, tenemos muchas reuniones aquí en Madrid con ellos y con muchos otros actores del mundo financiero con los que estamos trabajando. Yo creo que no exagero nada si digo que he tenido más de 100 reuniones, no con Hacienda, sino con Hacienda y con diferentes agentes del mundo financiero sobre el tema de la reestructuración de la deuda. En concreto, pues fundamentalmente pues yo, el propio Quique Calvete, José González Dans, etcétera. Es un tema complejo, no estamos hablando de financiar pues eso, la compra de un vehículo, ¿no? Estamos hablando de una operación financiera pues compleja que tiene su riesgo. ¿Y sigues barajando luego vendérsela a algún banco, a algún fondo de inversión? O... Barajo todas las posibilidades. Bien.
Cuando pueda decir algo lo diré. Y ojalá se pueda decir algo y estaré encantado de anunciarlo porque creo que va a ser bueno. ¿Qué te parece la idea del Endoiro de vender la deuda conjunta de todo el fútbol utilizando esos derechos de televisión? Pues la verdad es que vi una nota de prensa o vi alguna referencia por medios de comunicación. No, sinceramente prefiero no comentarla porque estoy seguro que se sacaría quizás de contexto al haber sido el presidente anterior. Como dice o como parece ser que es asesor de algunos equipos de la Liga, yo no sé cuáles son, pero imagino que a través de uno de esos equipos se presentará en la Liga y se valorará cuando se conozcan los detalles, porque bueno, tampoco venía detallada, es decir, era más una idea conceptual que otra cosa. Xosé Antón Fraga, Televisión de Galicia, dado que xa saiu por aí algún nome, a día de hoxe o Deportivo ten avanzada a contratación de algún xogador para a temporada que ven? Sí, hombre, podemos decir que estamos trabajando en ello, pero me pasa un poco como con la reestructuración de la deuda. Mientras no se cierre, quiero recordar que el año pasado tuvimos a un jugador que había pasado el reconocimiento médico el último día del mercado y finalmente no vino. Pues imagínate confirmar cualquier historia de un jugador o que va a venir, pues yo, sinceramente, cuando esté todo firmado, los papeles, la revisión médica, pues lo anunciaremos. Evidentemente estamos trabajando en jugadores, no ahora desde que empezó la Liga, sino que en realidad es la obligación de la dirección deportiva. E por outro lado, aínda que antes comentabas que non hai aínda un marco concreto ou exhaustivo de traballo para reforzar o equipo, sí, supoño que, según decías anteriormente tamén, hai unha liña de actuación e digamos, máis calidade que cantidade, non? Podemos cifrar máis ou menos en cantos reforzos necesita o Deportivo se non sae apenas xente? Prefiero no decirlo, porque seguramente luego no lo voy a acertar exactamente. Yo sí tengo un número, pero seguramente luego será uno más, uno menos, y así no soy tan categórico, no me expongo tanto en este momento cuando queda todo el mercado todavía por delante. E o perfil, xogadores máis, decías antes, competitivos, decir, busca ser un Deportivo máis rocoso para a temporada que ven? Hombre, yo creo que a mí personalmente me gustaría que en ese sentido pues mejorásemos, pero bueno, ya veremos cuál es. Yo creo que lo que tenemos es que contratar buenos jugadores, muy buenos jugadores, y a poder ser jugadores, pues eso, que por decirlo de alguna manera indiscutibles, ¿no? Y que todos estemos de acuerdo en que son jugadores pues que nos pueden ayudar a dar ese salto y conseguir pues esa evolución que planteábamos antes, ¿no? Deportivamente, en la que pues a pesar de nuestro tope salarial podamos aspirar a ese sobresaliente en cuanto al rendimiento en la competición. ¿Cómo está ahora mismo la situación de Pablo Insua, si se cuenta con él de cara a la pretemporada y también Sí. qué piensa el cuerpo técnico? Y luego, ¿cómo está la negociación con el Levante por Robert para que siga allí? Pues bueno, eso es un elemento más o datos que confirmará la dirección deportiva. Desde luego Pablo Insua pues contamos con él aquí. En este momento no puedo decir otra cosa, y con Robert pues también. Otra cosa es que bueno, pues se pueda plantear que Levante, que efectivamente lo quiere, bueno, pues ver en qué condiciones. Ha hecho una muy buena campaña, pero no sería descartable también, y yo creo que puede ser una buena idea, que primero esté aquí, que haga la pretemporada con nosotros y luego decidir. Pero bueno, ya veremos. En ese sentido todavía no está esto lo suficientemente maduro para saber cuál va a ser el camino. Desde luego son dos activos muy importantes para el Deportivo y contamos con ellos. En el caso concreto de Robert, ya acabas de contar que volverá en pretemporada y demás, pero ¿el Deportivo se plantea en algún momento ceder, digamos, o incluir una cláusula de compra para el club a donde vaya, o simplemente, llegado el caso, aceptaría una cesión limpia, digamos? Hasta este momento no hay un planteamiento por escrito que a mí me haya hecho la dirección deportiva sobre esta cuestión. En cualquier caso, una cláusula siempre tendría que llevar aparejada una cláusula de recompra por nuestra parte. Haríamos pues una operación pues similar como hacen otros clubes, y decir, bueno, pues suponiendo que esa fuese la solución. Desde luego, nunca una posibilidad de perderlo definitivamente a cambio de un dinero. Hola Tino, soy Dani Méndez de Bein Sports. Te quería preguntar sobre otro nombre propio, es el caso de Luisinho. El año pasado pues, la Junta Directiva
dijo que no iba a volver a ser jugador del Deportivo de La Coruña, no iba a volver a vestir la camiseta. Lo hizo, gracias al entrenador, dirección deportiva. ¿Qué opináis del año de Luisinho? Si estáis contentos con él. Pues estamos contentos con él. Por eso no hay que ser tan categórico a veces en las respuestas. Por eso me equivoqué yo el otro año. Evidentemente, en aquel momento la situación de las relaciones pues era bastante tensa y parecía aconsejar una cosa. Finalmente, pues yo no sé si en su momento ya cuando pidieron que lo sacase, pues casi puedo decir que fui el que más me empeñé en que se quedase, aunque luego a la vista de cómo acabó la temporada pasada, pues te generan esas dudas y de ahí aquella respuesta. Luisinho tiene un año más de contrato y va a seguir en el Deportivo y eso es porque estamos contentos con él. Yo creo que ha hecho una buena temporada y sinceramente creo que el esfuerzo que hizo o el gesto que tuvo, que tampoco procede contar aquí, pero contractualmente en relación a su hipotético mal comportamiento que podría haberse producido, pues habla muy bien de él y creo que es algo que posiblemente muy poca gente haría, ¿no? Es decir, mostrar el compromiso que mostró para quedarse en el Deportivo y para garantizar absolutamente que con él nunca iba a haber ningún problema y así fue. Yo creo que hemos tenido un año de un comportamiento de una persona extraordinaria. La plantilla de la temporada pasada parecía un proyecto muy de autor, de Richard Barral, y de hecho él mismo pues, se situó en la punta de lanza, ¿no? ¿Esta temporada va a ser un proyecto que vaya en la misma línea? ¿Va a tener mayor participación Pepe Mel? Eso por un lado. Y por otro, si van en esa sintonía de buscar el mismo perfil de jugadores, tanto Richard como Pepe. Esta pregunta se la tiene que hacer a Richard ya cuando le toque si es de autor o es más industrial. Yo lo que sí digo es, al hilo de la sintonía, yo creo que hay una muy buena sintonía y de hecho pues es algo que me alegra mucho. También es cierto que nunca yo diría que es exclusivamente de la dirección deportiva, yo creo que es un mixto, ¿no? Al final no tiene ningún sentido que si el cuerpo técnico no ve a un jugador, pues que traigas a un jugador, ¿no? Es decir, al final todo eso pues es un proceso, entre comillas, en el que tienes que llegar convencido, ¿no? Y que uno convenza al otro y el otro convenza a uno, ¿no? No puedes decir, bueno, voy a hacer mi equipo y el otro pues no lo ve o no se adapta pues a lo que quiere proponer para el juego. Entonces yo me quedo con que la sintonía que detecto entre ambos pues es muy alta y que creo que entre ellos pues harán las propuestas que luego finalmente pues tiene que pasar más filtros y sobre todo tienen que pasar el filtro económico. Yo te quería preguntar ahora, Tino, sobre el tema del estado de Riazor y las cubiertas y demás, porque bueno, parece ser un pequeño desencuentro con el ayuntamiento en cierto momento y no sé ahora en qué estado se encuentran las obras, si sabéis cómo está avanzando, sobre todo para que no vuelva a pasar lo que desafortunadamente pasó esta temporada con la suspensión de aquel partido contra el Betis. Bueno, yo creo que no, tampoco hubo un desencuentro, yo creo que cada uno pues más o menos, nosotros en cada momento nos encontramos y nos desencontramos con diferentes actores. Nosotros siempre defendemos o tratamos de defender al Deportivo. Unas veces pues tenemos un desencuentro, no sé, con la Liga, con la Comisión Nacional Antiviolencia, pues, con el Concello, y otros días tenemos encuentros, porque así es la vida. Nosotros defendemos única y exclusivamente al Deportivo. La relación con el Concello es buena, yo creo que es incluso mejor, que va mejor. En el tema concreto de las cubiertas, pues ellos han contratado la redacción de un anteproyecto para hacer unas nuevas cubiertas en este Riazor. Nos han presentado, nos han hecho ya un avance de los resultados de ese anteproyecto. Lo que nos han propuesto nosotros lo hemos apoyado, pero les tocará a ellos presentarlo en su momento porque son los protagonistas, igual que son los protagonistas el día que se levantan y llueve, tampoco ahora también son los protagonistas. Nosotros estamos en ese sentido pues para ayudar y para que el Deportivo mejore. Creo que desde luego es un avance lo que vamos a tener sin ninguna duda y por lo que nos dijo el alcalde y los responsables de ese proyecto, pues entiendo que ahora en junio lo presentarán. Pero bueno, a lo mejor ya me estoy adelantando y no es en junio y es en julio. Pero yo creo que en cuanto puedan y en cuanto tengan una presentación visual para presentar lo que va a ser, digamos, el antecedente del siguiente concurso público en el que se va a elaborar el proyecto y la obra conjuntamente, pues lo harán. Repito que a nosotros lo que nos preguntaron lo hemos apoyado, por lo tanto, lo que van a presentar
nosotros lo vemos correcto y una buena idea, y nada más. ¿Y va a estar dentro de los plazos para que se empiece con total garantías la próxima temporada? Es una obra que... A ver, yo sé los plazos, pero es que creo que lo tienen que presentar ellos, porque son los que ponen el dinero, los que lo están haciendo. Simplemente por si les habían tranquilizado en el sentido de que va a estar con garantías. En los plazos en los que puede estar. Yo creo que las obras de gran envergadura, y esta lo es, estamos hablando de una obra de gran envergadura, pues repito, no es como la financiación de gran envergadura, la que decía antes, no es algo que se pueda resolver rápidamente. Ellos tienen un plan y yo creo que están trabajando sobre el plan que a partir de esa, vamos a decir, mini crisis o crisis desde la suspensión del partido del Betis, pues por ahora se está cumpliendo todo lo que se dijo y por lo tanto pues las cosas van bien. Hola, presidente, soy Antonio Mosquera de Radio Intereconomía. No sé si de cara a la próxima temporada pues se piensa dar alguna preferencia a los jugadores de casa, ¿no? Porque parece que estos últimos años vienen muchos jugadores y se van, ¿no? Acaban siendo un poco escaparate, ¿no? Vienen y se van sin pena ni gloria. Y no sé si de cara a ese liderazgo, a esa profesionalidad que decías antes, pues se plantea estos cedidos Inso a Robert o incluso gente del filial que pueda ascender a Segunda B, que tengan más preferencia. No sé cómo lo ve el Deportivo. Yo creo que en la medida que se puede, pues se hará. Básicamente por dos cuestiones, ¿no? Por una, por ese vínculo emocional y que seguramente pues es algo que suma al rendimiento del equipo, y segundo porque ya son nuestros. Nada nos alegraría más que no tener que acudir al mercado y poder utilizar y obtener un gran rendimiento pues con los jugadores que ya tenemos. Luego ya entra en juego pues la opinión del cuerpo técnico de dirección deportiva, los puestos, ¿no? En el caso de Inso y Robert estamos hablando del mismo puesto, aunque Robert pues este año también juega algún partido como mediocentro, y en definitiva pues hay otros factores, pero desde luego eso sería y es pues es una buena idea y ojalá en ese sentido podamos ir mejorando. Yo creo que oportunidades sí se dan. Nosotros tenemos los jugadores que tenemos un filial también en tercera división. Creo que este año uno de los objetivos, por eso digo que a la hora de valorar la acción del club, yo soy presidente o somos consejeros no solo del primer equipo. Yo creo que aquí hay una acción en un montón de la parte deportiva, en más líneas y también en otras áreas, ¿no? Lo digo al hilo de lo que se preguntaba justo como primera pregunta, Javi, pues era el tema del balance, ¿no? Se pueden hacer más balances en más cosas. En el caso concreto del Fabril, que yo creo que es importante para lo que tú estás planteando, hemos conseguido el primer objetivo también, que era ser campeones del grupo de tercera división, y estamos muy cerca. Ojalá lo podamos conseguir este fin de semana y espero y animo a que todo el mundo pues nos acompañe. Vamos a abrir toda la parte baja del estadio, tanto preferencia, tribuna, maratón y pabellón, esperando que mucha gente pues impulse al equipo y podamos conseguir ese objetivo. Yo creo que es un objetivo también muy importante precisamente para eso, ¿no? Ese salto, yo creo que entre Segunda B y Primera pues es una evidencia que es menor, y creo que nos va a ayudar mucho también pues a ser más atractivos, a que nuestros jugadores se desarrollen más y crezcan más, e incluso a captar talento para que pueda venir a nuestro proyecto, que siempre es más fácil también captar talento, captar jugadores si estás en Segunda B que si estás en tercera. Y no me refiero solo a captarlos fuera de Galicia. Nosotros hemos ido a por grandes jugadores gallegos este año y algunos no han querido venir al Deportivo B porque han preferido jugar en alguno de los proyectos de Segunda B, y son gallegos también. O sea que muchas veces parece que solamente son los de fuera y son los de dentro. El nivel, la categoría, perdón, en la que se juega, yo creo que es importante. Antes, presidente, hablabas de que no te mojas al dar un número en cuanto a los fichajes, en cuanto a las salidas, porque es verdad que hay ahora mismo muchos futbolistas con contrato, más los cedidos que se puedan quedar, y claro, nos quedaríamos con un número muy elevado. Hablas de una plantilla corta o para dejar espacio a los jugadores del filial. ¿Sabéis más o menos cuántas salidas de futbolistas con contrato puede haber? Al final las salidas están condicionadas por las llegadas. Yo creo que tenemos lo que tenemos y el dibujo final apunta a 20 más 2 más 1 o 20 más 3 y 2 huecos para el Fabril. Entonces, pues las salidas y las entradas al final, pues esto es como la contabilidad, tiene que cuadrar. En principio ese es el dibujo que a día de hoy, repito, mayo todavía, pues tenemos en mente.
Y luego pues también dependerá de las necesidades, digamos, de los planteamientos que nos puedan hacer los jugadores. Es que a lo mejor algún jugador, antes lo decía, pues en algún puesto, pues puede ser que tenga otra opción y que en un momento dado, aunque cuentes con él, pida salir por el motivo X. Oye, pues mira, si aquí me queda un año y en no sé dónde me ofrecen 3 y no sé qué, pues a lo mejor no está en la lista de salida a día de hoy y no está, y pues en ese momento se valora pues hacer otra cosa, etcétera. Es decir, el mercado está empezando y queda mucho para tener esa configuración final, ¿no? Que últimamente, por desgracia, y no en el deportivo, sino en todos los clubes, pues es a final de agosto, ¿no? Entonces, al final nos queda pues junio, julio y agosto. Y también te quería preguntar por la pretemporada. Nos daba el otro día un pequeño apunte el míster tras el partido, que va a haber al menos un partido en Portugal y seguramente algún tiempo aquí, antes aquí en A Coruña. No sé si ya tenéis más o menos perfilado cómo va a ser. Pues está perfilado, pero precisamente a veces adelantarse y tiene esas cosas, porque justo el apunte que dio no está en este momento confirmado al 100%. Eso es lo malo que tiene a veces apuntar desde la buena intención, porque sí es cierto, pero un cambio de entrenador en el equipo con el que íbamos a jugar hace que estén esperando a ver si ese programa de pretemporada se confirma o no. Es decir, los clubes tienen en cuenta pues los cuerpos técnicos, etcétera, y dicen, oye, nosotros teníamos esto programado, pero es que a lo mejor el nuevo no quiere hacer ese partido. Yo creo que hay una realidad, que es que la pretemporada del Deportivo prácticamente está perfilada al 100% a nivel de fechas, a nivel de partidos, a nivel de rivales o nivel de los rivales con los que vamos a jugar y prácticamente todos los nombres de los rivales. Y cuando esté cerrado, queda todavía por cerrar el tema del Teresa Herrera, pero también en ese caso, primero se lo decimos al ayuntamiento, lógicamente no se van a enterar a través de una rueda de prensa mía de las cosas. Le diremos rival, fecha y planteamiento. El esquema es el mismo que hemos hecho estos años y que creo que a día de hoy pues es un éxito, que es pues hacer el Teresa Herrera femenino justo antes del masculino, y bueno, y si podemos, pues que sea ese mismo club el que traiga, digamos que sea un doble enfrentamiento con el mismo club. Y el resto prácticamente está todo decidido, y bueno, pues cuando lo tengamos cerrado al 100%, insisto, estamos en mayo, pues lo publicaremos, pero está avanzadísimo. Yo solo 2 cuestiones más. Una sobre la pretemporada, más o menos número de partidos, ¿se sabe? Pues no sé el número, pero son bastantes. Son bastantes porque, sobre todo con los rivales de tercera, el entrenador tiene un planteamiento de hacer entrenamiento por la mañana y jugar un partido por la tarde y hacer un 11 para el primer tiempo y un 11 para el segundo. Bueno, pues es un planteamiento de cómo quiere ir probando cosas y hay bastantes partidos, digamos, fijados, bastantes fechas. Y has hablado ya de la actualidad del primer equipo, también del Fabril. El equipo femenino ha quedado segundo en la Liga. No sé para el año que viene un poco los objetivos. ¿Cómo valoras también su temporada, esta temporada? Bueno, pues yo creo que el equipo femenino precisamente yo lo califico de una temporada pues, de éxito, claramente. Es el primer año que empieza el proyecto y yo creo que el Deportivo ha hecho un proyecto muy bueno de fútbol femenino y ha hecho un proyecto muy bueno por el fútbol femenino. Al menos los actores del fútbol femenino así nos lo transmiten. Yo creo que hemos sido pues hemos generado ese efecto tractor al que yo me referí alguna vez de fútbol femenino, ¿no? Donde vemos que hay más niñas jugando, más interés por el fútbol femenino, más clubes que tienen fútbol femenino, etcétera, ¿no? Nuestro objetivo es mejorar. Este año pues yo creo que hicimos una buena campaña. Los partidos contra Oviedo Moderno nos cogen la primera jornada. Yo creo que el equipo ha ido a más y posiblemente, pues si en vez de ser la primera jornada en Arteixo y la primera jornada de la segunda vuelta en Oviedo, pues hubiese sido las últimas, podía haber sido otro resultado. También tuvimos lesiones, etcétera. Y es el primer año donde también, pues evidentemente, a algunas jugadoras o a alguien le podemos generar algún tipo de duda. Yo creo que hoy el cartel del Deportivo femenino está al alza. En el fútbol femenino se reconoce como un proyecto de gran seriedad. A nivel de club están, yo creo que bien tratadas, aunque más bien o muy bien tratadas, creo que lo tienen que decir ellos, y tanto en lo que son los medios y digamos el entrenamiento, medios técnicos, etcétera, como a nivel de comunicación, de imágenes en la tienda, pósteres, etcétera. Para nosotros es un proyecto realmente muy, muy importante y tenemos firmadas ya algunas jugadoras que hayamos anunciado y algunas otras, insisto, con el objetivo de quedar campeones el año que viene de nuestro grupo y ascender. Este año también hasta tuvimos pelín de mala suerte porque fue el primer año que el mejor segundo no entró en el playoff, que fuimos nosotros. Es decir, con las reglas del año pasado, el mejor segundo hubiese entrado en el playoff. Durante la competición eliminaron eso
y dijeron que solo jugaban playoff los campeones de cada uno de los 7 grupos. Nosotros hubiésemos sido ese octavo equipo y sinceramente yo al equipo lo veía ahora muy bien. Pero bueno, tenemos mucha ilusión, no todo es ser campeones, yo creo que hay una base muy interesante y estamos encantados. Entonces, bueno, pues espero que el año que viene pues seguiremos en Arteixo, como ya habíamos también anunciado, donde también estamos pues, muy agradecidos, satisfechos con la instalación que el Concello ha puesto a nuestra disposición y ojalá que tengamos pues una buena noticia, seamos campeones y hagamos pues como el Fabril este año, seamos campeones y luego vayamos a un playoff, que no es fácil, estamos hablando de una competición donde hay 100 equipos en segunda división y solo ascienden 2 a primera después de un playoff, por lo tanto no es fácil. Yo creo que este año pues no estoy siguiendo ahora el playoff mucho, pero creo que el Sevilla ha tenido un gran equipo, otro de Madrid, el Madrid Féminas me parece que tiene un gran equipo y cada vez más los equipos de liga de fútbol profesional están entrando en fútbol femenino. Yo pongo en valor nuestra apuesta por el fútbol femenino, nuestra apuesta siendo el club de fútbol profesional de Galicia que tiene una situación económica más comprometida y el que ha entrado primero, yo creo que de una manera clara y decidida, y repito, pues muy satisfechos en este tema. Al hilo de las relaciones con el Ayuntamiento y las obras del estadio, la presentación de ese anteproyecto, no sé si fuese el único punto tratado en la reunión del pasado miércoles en el Ayuntamiento, ¿hubo más asuntos? Siempre hay más asuntos, pero yo si tuviese algo que comentar lo hubiese comentado. Realmente esa reunión se conoció porque la agenda del alcalde es pública y publica todos sus encuentros y nada más. Yo además agradecerle la reunión porque bueno pues se la había pedido yo y bueno pues le había llamado el día anterior y al día siguiente oye, ven por aquí, encajamos la hora y precisamente me hizo un hueco pues en el arranque de su agenda de visitas. Nada más, no puedo decir los otros temas. Y una más, hablando un poco de los objetivos, que se ha conseguido la permanencia. Hablábamos antes del papel de Richard Barral. En muchos momentos ha estado en el punto de mira y ha sido objeto de críticas. Lo entiende desde la presidencia, porque siempre la dirección deportiva puede estar más discutida cuando no se dan los resultados. Lo entiendo. Por supuesto que lo entiendo y las críticas a mí también las entiendo. Es decir, esto es fútbol, es decir, no critican a Richard Barral, al presidente del Deportivo, al presidente del Villarreal, del Celta, en función de lo que vaya pasando, pues puedes hacer muchas cosas bien y mañana pues te pueden estar criticando, a Florentino Pérez, esto es así, esto es el fútbol y la gente se tiene que expresar. Yo creo que estés de acuerdo o no, pues con respeto evidentemente, que yo creo que es una clave importante y cada uno pues se expresa como le parece, ¿no? Otro nombre propio es el de Laure, que termina contrato al término de la próxima temporada. Es uno de los capitanes. ¿Se cuenta con él? ¿No se cuenta con él? ¿Cuál es la situación de Laure en este momento? No sé si el club le abrirá la puerta. No sé cuál es la situación que se tiene con uno de los capitanes del equipo. Pues ninguna. Es un jugador con contrato en vigor que se cuenta con él. Sin más. Antes le preguntaba por Richard Barral, se da por hecho y todos que ha renovado su contrato, pero el club no ha anunciado nada, entonces le pregunto por eso, ¿cómo está? Bueno, las personas digamos, los profesionales tampoco hemos anunciado el de Barritos ni el de José González Dans, que normalmente anunciamos los de los jugadores, pero sí, Richard sigue con nosotros, claro. ¿Un año o cuánto? Sí, un año, claro. Hombre, nosotros contamos con él en este mandato, ¿no? Es decir, esperemos que este mandato que finaliza en enero del año que viene, yo creo que Richard hasta esa temporada va a estar, salvo que él se quiera marchar, que también puede pasar. Sí, referente á pretemporada, nos últimos anos, máis de unha pretemporada, tivo lugar un partido entre o Celta e o Deportivo. Hai algún plan en este sentido para esta temporada? No, este año no está previsto. Yo creo que es un formato que tampoco se puede, no sé cómo decir, abusar de él, ¿no? Porque creo que tiene un punto extraordinario y repito que lo hemos hecho además por beneficiar al fútbol gallego en ambos partidos. Uno fue en la temporada 14-15 y el otro fue en la pasada temporada. Fueron formatos que generaron dinero para el fútbol gallego a través de la Federación Gallega de Fútbol. Pero bueno, también, y creo que el año pasado con un resultado económico extraordinario. Deportivamente, por una cuestión ajena a los clubes gallegos y a la Federación Gallega y a la Liga de Fútbol Profesional, que fue un conflicto que tenían los clubes uruguayos en el fútbol uruguayo, pues aquel torneo, que al final era
un cuadrangular, yo creo que aparentemente muy atractivo, con los 2 mejores equipos de Uruguay y los 2 mejores equipos de Galicia, pues por otros, repito, motivos ajenos, pues quedó un poco delucido, y a nivel de grada, por la diferencia también horaria, allí no están en verano como estábamos aquí, pues pudo parecer que tal. Yo creo que era una muy buena idea, pero en cualquier caso tuvo un rendimiento económico importante, y creo que para cada una de las partes, hablo de memoria, estoy hablando de 230.000 euros o algo así para el Celta, 230 para el Depor y 230 para el fútbol gallego. Por lo tanto, creo que cuando podemos hacer cosas que tengan un atractivo deportivo y generan una rentabilidad económica, pues ¿por qué no, no? Tampoco creo que se tengan que hacer todos los años. Tendrá que ir pasando un tiempo y seguramente pues en el futuro pues se podrá volver a plantear. Desde luego este año nosotros las fechas las tenemos todas llenas, y repito, a falta de que anunciemos oficialmente, porque algún partido, como justo ese que anunció Pepe, pues todavía está bailando, si es ese allí o es en otro sitio, pues ya te digo, en ese sentido el trabajo está avanzadísimo. E hai algunha previsión de posible xira destas que se fan precisamente en verán? No, hay un tiempo que el equipo estará fuera de Galicia, pero estará en España. En España. Es que yo prefiero que lo adelanten los organizadores de las cosas, porque al final imagínate que cambia, ¿no? Pues al final estaríamos diciendo algo y parece que no tal. Hay un acuerdo también muy avanzado, pero no sé, es como si el equipo que vamos a invitar al Teresa Herrera dice él que va a venir aquí, hombre. Creo que lo tiene que decir en este caso incluso el Concello o el Deportivo, ¿no? Decir, oye, pues mira, el Teresa Herrera va a venir tal. No me parecería normal que lo dijese el que nos visita, ¿no? Porque si no, pues entonces esto, como es algo que no va a ser en la ciudad ni en Galicia, pues ya se anunciará, pero tampoco tiene nada de particular, o sea, no es nada especial. Venga, gracias.